Bienvenidos nuevamente. Vamos con este tercer video a aclarar algunos temas concernientes al trabajo que estamos desarrollando. Y por supuesto vamos en primer lugar a hablar del problema, porque si tenemos el problema clarificado, si lo tenemos muy bien definido, entonces podríamos usarlo para poner el título de nuestro proyecto de investigación. El problema de investigación es cualquier cosa que encuentra el investigador y que no funciona o le resulta insatisfactorio. Y por ello constituye el centro de la investigación. Y por supuesto que expresa lo que el investigador desea hacer. Un problema surge de observar y analizar críticamente la realidad. Es el punto de partida del cual se desprenden las demás fases del proceso de investigación y debe plantearse sobre un trasfondo de carácter científico y obviamente emplear los medios adecuados para darle solución. El problema debe reunir ciertas características, las que voy a indicar a continuación. Por ejemplo, tiene que ser significativo. El estudio debe indicar un manifiesto al desarrollo de la ciencia o, en este caso, de la tecnología. Tiene que ser claro. No debe prestarse a varias interpretaciones. Cuando hablamos de factibilidad, generalmente estamos pensando en una factibilidad de carácter económico, pero en este caso tendremos que mirar la factibilidad desde tres puntos de vista: la factibilidad operativa, la factibilidad técnica y por supuesto la factibilidad económica. Para el caso del proyecto que ustedes alumnos van a realizar, lo primero tiene que importarnos es la factibilidad de carácter técnico, es decir, vamos a usar ingeniería y por lo tanto los temas de la ingeniería industrial tienen que estar presentes. Eso implica ser factiblemente de manera técnica. ¿Sí? Operativo, es decir, se va a poder ejecutar, tenemos los medios, los recursos y por supuesto la factibilidad económica, que en realidad para el trabajo que estamos haciendo no es indispensable, pero todo proceso de investigación también tiene que ser factible económicamente. Actual, o sea, tiene que ser acorde a una temática vigente o técnicamente estable. Puede ser, por ejemplo, un estudio de tiempos, una mejora de métodos, una investigación de operaciones, un aspecto de producción, el manejo de calidad y de preferencia actuales en el sentido de temas modernos de investigación. Por ejemplo, nos interesa estrategias de mercado como Océano Azul, podríamos estar pensando en toda la manufactura esbelta que ahora está manejándose muy bien, 5S, Kaizen, Kanban, Six Sigma y otros, Pocayoke, y también temas vigentes en el manejo de la producción, incluso de la logística, como la teoría de restricciones, los enfoques modernos sobre lo que implica manejar cadenas de suministro. A eso se está refiriendo. O, como ya lo mencioné en un video anterior, de repente algún proyecto, ¿no? Un proyecto que pretenda crear una empresa, incluso, o crear nuevos productos. La especificidad. El estudio no debe ser demasiado amplio. El tema debe permitir precisar claramente las tareas que se van a efectuar. Eso significa que debemos ser realistas y obviamente la no ambigüedad. O sea, descripción, asociación e intervención debe ser una respuesta a la pregunta de investigación. Esas son las características del problema.
Ahora, precisemos algunas cosas en cuanto a la formulación del problema. En primer lugar, como el problema se plantea a nivel de pregunta, la pregunta de investigación debe expresar una descripción, una asociación o intervención. En un problema que indica descripción, como su nombre lo dice, se describe algún fenómeno. Generalmente para ello usamos la técnica de encuesta. En una formulación que indica asociación, ya existe la preocupación del que investiga por saber cómo se relaciona determinado fenómeno o variable entre sí, o fenómenos o variables entre sí, lo que va a permitirlos conocer mucho más. Y en el caso de problemas que expresan intervención, existe la preocupación, en este caso de quien investiga, por saber cómo un fenómeno influye en otro. Generalmente los trabajos de ingeniería van por ese lado. La metodología experimental es la más apropiada para estos casos, sin embargo, nosotros podemos hacer una aplicación, ¿no? Una aplicación. Para ello, podemos hablar de clases de problemas. Y claro, hay problemas de carácter general que establecen la relación entre los hechos, los fenómenos o las variables del estudio. Pueden ser problemas específicos, ¿no? Cuando ofrecen relaciones particulares y específicas relativas a las variables, las dimensiones o indicadores, así como de variables extrañas, ¿no? También podemos hablar según el nivel de profundidad, problemas de carácter descriptivo, que se elaboran a nivel empírico y responden a las características externas de los hechos o fenómenos a un nivel de manera superficial, sin referirse a los elementos esenciales que expliquen las relaciones entre los elementos empíricos. Este tipo de problemas permiten describir determinadas características de la realidad problemática, identificando porcentajes, medidas de resumen, cantidades, etc., ¿no? Hay algunos detalles que luego lo podemos ir mirando, ¿no? Los problemas de explicación ya están orientados más para proporcionar explicaciones de la relación causa-efecto entre dos o más variables. Por ejemplo, si vamos a hablar de problemas descriptivos para no pasarnos a los problemas de explicación. Por ejemplo, yo puedo enfocarme en una realidad sobre aspectos relevantes, determinación de asociación, identificación del origen, de propiedades o de cantidades. Entonces, cuando preguntamos en aspectos relevantes, ¿cuáles son los rangos más importantes? ¿Cuál es la característica predominante? Si hablamos de asociación, decimos, ¿existe relación entre tal y tal cual cosa? ¿Qué aspectos están asociados a? ¿Cuál es el grado de correlación? Si queremos mirar la realidad describir la realidad sobre identificación del origen, ¿cuál es el origen de o cuál es la causa de, ¿no? Si hablamos de propiedades, ¿cómo es que y qué es qué? Identificación de cantidades, ¿cuál es la frecuencia? ¿Cuál es el incremento? ¿Cuál es el porcentaje? En cambio, los problemas de explicación, podemos hablar de dos realidades ahí, ¿no? Por ejemplo, la causa y efecto y ciertos principios. Entonces, la mayoría de trabajos de ingeniería podría mirarse bajo ese aspecto, cómo influye X en Y o en qué medida X mejora Y, ¿no? Por ejemplo, podemos decir en qué medida aplicar 5S, por ejemplo, puede mejorar la calidad en los procesos tales y tales, ¿no? O podemos mencionar, por ejemplo, algún otro trabajo de investigación, si lo enfocamos por el camino de tiempos, ¿no? Si, en qué medida la aplicación de políticas de manufactura esbelta puede mejorar el proceso productivo, o en qué medida
La productividad aumenta cuando se toman decisiones basadas en teorías de filosofía administrativa modernas como la teoría de restricciones y cosas así. También podemos hablar de explicaciones de principios. ¿Qué principio explica tal cosa o por qué ocurre tal? Esos son problemas de carácter explicativo. También podemos estarnos refiriendo a, disculpen, voy a regresar, a problemas, por ejemplo, a ver, teoréticos, tecnológicos, relacionales y comparativos, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de problemas teoréticos, son aquellos en que la solución posible es una hipótesis que queda confirmada por los hechos. En el caso, por ejemplo, de las ciencias fácticas o empíricas, o demostrada por procedimientos lógicos en ciencias formales. Si hablamos de problemas tecnológicos, son aquellos en los que la solución previsible viene a ser un conjunto de reglas técnicas que establecen cómo realizar o lograr algo con eficacia, ¿no? Problemas de carácter relacional, por ejemplo, según la hipótesis, son aquellos que permiten investigar el grado de relación o asociación entre dos o más variables o fenómenos. También pueden ser problemas comparativos. Son aquellos que establecen la semejanza o la diferencia entre dos o más variables, hechos o fenómenos, ¿no? Bien, entonces regresamos. En cuanto al planteamiento del problema, ¿qué ocurre? El investigador identifica un problema, ¿cierto? En el momento en que efectúa la descripción de una determinada realidad, él va a encontrar una realidad. Yo sugiero que ustedes puedan usar un diagrama Ishikawa, porque generalmente el problema salta producto de la aparición de síntomas y a veces es el síntoma el que nos señala la posibilidad de un problema mucho más serio. Esta descripción generalmente es un conjunto de enunciados referentes a algún aspecto del ámbito a nivel local, regional o incluso nacional, ¿no? ¿Cierto? La descripción de la realidad se debe iniciar con el diagnóstico situacional. En este se hace una reseña que está respondiendo a una pregunta. ¿Qué ocurre, no? En la respuesta se está haciendo un análisis de la realidad y lo que se determina son los síntomas del problema y allí sus causas. Claro, en el momento que nosotros encontramos un problema o una situación problemática, más que un problema, seguramente vamos a encontrar, vamos a analizar y tenemos que conocer, por eso es un diagnóstico situacional, no es algo simplemente que lo podamos descubrir inmediatamente, tenemos que hacer un análisis, ¿no? Por eso aclaro ahí que de ser preciso, se debe presentar referencias de estudios, ¿no? Para guardar relación con lo que vamos a estudiar, o sea, cuadros estadísticos, gráficos, ¿no? Esta relación nos va a permitir, nos va a ayudar a encaminar el trabajo en el que estamos tratando de meternos. Se debe responder a la pregunta, por ejemplo, ¿qué ocurrirá si la situación continúa? Claro, gracias a esas referencias nosotros, mira, en otra empresa ocurrió esto y se solucionó así o le dieron tal orientación. Y por lo tanto, o si no, podríamos decir, mira, en otra empresa ocurrió esto y finalmente tuvimos este otro problema, ¿no? Entonces, la tarea del investigador es controlar los hechos, evitar que esa situación problemática continúe. Entonces, la pregunta es, ¿cómo evito que se cumpla esa situación que ya espero, ese pronóstico que ya hice? Y en todo caso, ¿qué hacer? ¿Cierto? ¿Qué hacer para evitar que eso ocurra? Las tareas importantes que debe efectuar el investigador para plantear el problema es hacer un cuadro diagnóstico. Más o menos puede ser orientado de esta manera. Los síntomas es lo que está ocurriendo. O sea, cuando
cuando aparece un síntoma, que no necesariamente, repito, es el problema, cuando aparece un síntoma, es lo que nosotros estamos visualizando. ¿Qué ocurre? Y luego empezamos a buscar las causas que han originado esos síntomas, es decir, ¿por qué está ocurriendo eso? Y el pronóstico sería, ¿qué ocurriría o qué ocurrirá si eso continúa así? Es decir, ¿qué va a pasar si yo no soluciono esos síntomas y si no busco la causa de ese problema? Simplemente eso sería lo que llamamos un pronóstico. Ahora, cuando yo evito o trato de evitar que eso ocurra, entonces estoy haciendo un control de ese pronóstico. ¿Cómo evitar? Por eso, una vez redactado el planteamiento del problema, no puede decirse que es una obra acabada, ¿no? Siempre cabe la posibilidad de ser afinada, eso entiéndanlo bien, enriquecida con la información que obtiene cada día el investigador, porque es probable que por la naturaleza del problema nosotros estemos atacando un síntoma y no una causa. Entonces allí viene la mano experta, en este caso del asesor, y por supuesto de ustedes que se empapen bien del problema. Entonces cuando tengamos nuestra primera exposición donde ustedes plantean un problema y les lleva a un título de su trabajo, este podría ser afinado. O sea, no se preocupen si eso ocurre, porque debe ser así. El trabajo no es tan rápido como uno piensa, que ya inmediatamente descubre el síntoma, la causa y obviamente plantea una solución. Bien, ¿cómo se hace la formulación del problema? Obviamente la correcta formulación del problema debe ser un enunciado que responda concreta, clara, precisa al qué, al por qué, al para qué, ¿no? Es decir, ¿qué está ocurriendo? ¿Por qué estamos buscando la causa y para qué estamos buscando la utilidad de la solución? Al momento de formular un problema se debe tener en cuenta la coherencia que debe existir entre los hechos y los fundamentos teóricos que lo sustentan. Se debe cumplir con las exigencias formales y la delimitación. Por lo general, la formulación del problema se enuncia como pregunta. Esta pregunta debe referirse a hechos observables y medibles, es decir, las variables del problema deben ser susceptibles de medición empírica. A veces se formula también como una proposición interrogativa, ¿no? Ahora, los elementos de la formulación del problema son los siguientes. Hay que tener en cuenta, primero, que los componentes metodológicos, o sea, las variables, el enlace o el conector lógico y las unidades de análisis tienen que estar presentes. Y los componentes referenciales, o sea, espacio y si es posible tiempo. En ingeniería a veces el tiempo no se da tan claramente. Una forma indagatoria es en cierta medida dar una orientación del tipo de estudio que yo pretendo realizar, ¿no? La delimitación social se refiere al grupo de sujetos o unidades de análisis en los cuales se evidencian las situaciones objetos de estudio. El enlace o conector lógico es una palabra o frase que une las variables del enunciado del problema. Los componentes referenciales son, en este caso, espacio y tiempo.
La delimitación espacial hace referencia al ámbito geográfico donde se ubican los sujetos, fenómenos u objetos, en tanto que la delimitación temporal indica el periodo en el que se va a desarrollar el estudio, pues permite elaborar un cronograma, ¿no?, que se elabora considerando los objetivos específicos, ¿no? Entonces, si nosotros preguntamos en qué medida estamos haciendo el proceso indagatorio, entonces nuestra variable independiente, para el caso, el ejemplo que estamos ahí es en qué medida emplear indicadores TOC, que son indicadores de la teoría de restricciones, va a mejorar la toma de decisiones financieras en la empresa, su FERSA, en el año tal, ubicada en tal lugar, qué sé yo. ¿Por qué razón? Porque aquí estamos claramente poniendo que usar indicadores de proceso llamados TOC, como son, para el ejemplo, throughput, gasto operativo, inventario, podría mejorar, está la palabra enlace, o sea, vamos a mejorar la toma de decisiones. Se hacen las tomas de decisiones financieras, pero seguramente, vallado al caso, vamos al caso que hemos investigado, seguramente las decisiones financieras no se están tomando adecuadamente o están retrasadas o no sabemos, por ejemplo, cómo está nuestro margen de utilidad, cuál es el retorno sobre inversión o qué sé yo. Y hemos visto que la empresa está probablemente perdiendo dinero por no tomar decisiones apropiadas. En este caso, si usamos los indicadores TOC, estamos mejorando y ese es el término de enlace. Podemos optimizar, es otra palabra de enlace, aumentar, bajar, ¿no? Temas que nos permiten, en este caso, conectar una variable independiente de una variable dependiente. Bien, entonces eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias y hasta la próxima.